Bueno, empezamos con esta linda melodía con la cual quiero saludarlos, esperando que se encuentren bien. Este es un tema muy bonito que muchos conocen, otros quizás no. Am, y bueno, habla de la importancia de ser amigos de Jesús. Em, y bueno, tiene una letra muy bonita, un mensaje muy espiritual, y queríamos iniciar con un poquito de música esta programación de esta noche, así que les doy a todos una cordial bienvenida y vamos a hablar hoy día acerca de lo que ya hemos anunciado y que tiene que ver con el secreto de las pepitas de oro. Um, Vamos a ver de qué se trata. Por lo tanto, pediremos a Dios que nos acompañe, nos ilumine al estudiar algo más de su linda palabra, ¿no? Vamos a orar entonces para que nos dirija. Querido Señor, gracias por este día que está llegando a su fin. Al caer la noche, se va un día más de bendiciones, de luchas, de pruebas, de cosas buenas y cosas malas también. Pero sabemos que siempre que estamos tomados de tu mano, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo bueno es que hoy podemos dedicar unos minutos a meditar en tu palabra. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu, quien es el maestro de todos los maestros, para enseñar tu palabra y hacerla clara a nuestro entendimiento. Bendice a los que han entrado y a los que se estarán conectando en pocos minutos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a hablar de este tema y espero que todos se encuentren bien. Aquí anda mi mascota siempre pidiendo que yo lo levante, ¿eh? Por si alguno no lo conocía, este es el que anda maullando, miau, miau, miau. Él se llama Ñoqui. Bueno, así que ahora, Ñoqui, espero que ya no maulles. Es muy mimoso. Eh, y donde estoy yo, donde está Miriam, donde está Brian, él ahí anda, buscando que le hagan caricia y le dediquen tiempo a hacerle algunos mimos. Bueno, vamos entonces a ver este tema que tiene que ver con el testimonio de un hombre del cual varias veces hice mención, pero no hemos estudiado en detalle su vida, y es la historia del famoso Saulo de Tarso, eh, convertido luego en lo que todos conocemos en San Pablo, ¿no? Um, un hombre que fue perseguidor de cristianos, fue un asesino de cristianos, eh, y sin embargo, en un momento de su vida tuvo una experiencia asombrosa y que vamos a conocer esa experiencia leyendo eh, donde en la Biblia se registra brevemente la historia de este hombre. Llegó a ser un profeta de Dios, un pastor, fundó muchas iglesias y gran parte del Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento ha sido escrita por él. 14 cartas escribió a diferentes iglesias este hombre ex asesino de cristianos. Yo quiero que leamos un poquito la historia de él. Está en el libro de Hechos, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, allí en el Nuevo Testamento, versículo 3 hasta el 18. Dice lo siguiente, para que conozcamos lo que Dios hizo en la vida de este hombre.
Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, él iba con sus soldados. Una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Él iba hacia la ciudad de Damasco con la idea de traer prisioneros cristianos. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en visión y le dijo: Ananías. Y él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha. Fíjense qué detallista que es Dios, ¿no? Hasta le da la dirección donde tenía que ir este hombre, a la calle llamada derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Él está orando, Dios de todo, ¿no? Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa, ¿no? Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo. Fíjense, ah, ah, aquí ya Saulo, un asesino de cristianos, ya había experimentado el toque de Cristo en su vida a tal punto que ya podían llamarlo hermano, ¿no? A esos hermanos cristianos que él perseguía, ahora él es llamado hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Qué emocionante historia la de este hombre, ¿no? Eh, Mientras él iba con la disposición a apresar más cristianos a la ciudad de Damasco, cayó de su caballo, una luz poderosa lo iluminó y era la gloria de Cristo que se le estaba apareciendo. Los soldados no vieron lo que Saulo vio. Eh, y allí él experimenta algo que nunca había imaginado. Que el mismo Jesús a quien él perseguía en el cuerpo de sus seguidores, obviamente, eh, se le apareció para designarle un trabajo. Iba a pasar de perseguidor a perseguido, porque allí dice que él tendría que experimentar persecución, esa misma persecución que sufrían los cristianos a manos de Saulo de Tarso. Ahora él mismo iba a ser un perseguido con el tiempo, ¿no? Y finalmente sabemos que él murió siendo ejecutado por el Imperio Romano. Yo quiero detenerme en algunos aspectos claves de esta historia. En el capítulo 22 de Hechos, un poquito más adelante, versículos 11 y 16, este hombre, Ananías, ¿no?, a donde tenía que estar Pablo para que lo orientara, le dice incluso Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. O sea, la experiencia de este hombre tenía que ser algo
muy rápido. Recordemos que en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles estaba eh, el Espíritu Santo obrando con un poder tremendo y la gente era tocada por Dios y no tenía que esperar meses a tomar decisiones y ser convertidos. No, la gente se convertía rápidamente. Miles y miles de paganos se bautizaban. No es como hoy que hay que estar predicando quizás mucho tiempo para que la gente termine aceptando el mensaje de Dios, termine dando los pasos para ir al cielo, que es el arrepentimiento, la confesión, la conversión, el bautismo. Eh, en aquel tiempo era un tanto diferente por el accionar del Espíritu Santo que había enviado Jesús, tal como él lo había prometido a los apóstoles cuando él ascendió al cielo. Y aquí tenemos un ejemplo de una conversión espectacular de un asesino convertido en un santo hombre de Dios, Saulo de Tarso, al cual luego se le puso el nombre, Dios le puso el nombre Pablo, ¿no? Eh, ahora, eh, vamos a analizar una parte adicional donde San Pablo cuenta su testimonio de cómo fue su conversión, su cambio de vida, cómo él dejó de ser lo que era un asesino y ahora se convierte en un poderoso predicador y fundador de iglesias. Hay muchas allí en el Nuevo Testamento, ¿no? Y a las cuales les dirige 14 cartas, que esas cartas de paso son para nosotros hoy, porque son mensajes de Dios aplicados a las iglesias de aquel tiempo y que obviamente son también para nosotros hoy, porque somos tan humanos como lo fueron aquellos primeros cristianos, ¿no? Y el mensaje de Dios no cambia, es siempre igual para todas las épocas. Entonces vamos a eh, ver algunos aspectos adicionales de la conversión de este hombre. Él queda ciego por la gloria de Cristo, que se le apareció allí, él cae del caballo, obviamente, y esa ceguera le duró 3 días, finalmente él fue sanado. Eh, y pareciera que le quedó algún defecto en la vista, porque más adelante en una de las cartas, creo que en la primera carta a los Corintios, él dice que estuvo orando a Jesús, pidiendo que lo sanara de un problema de salud que tenía, y Jesús le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, y Pablo no fue curado, no fue sanado. No siempre los milagros vienen como uno quiere, sino como Dios quiere, y el caso de Pablo fue uno de ellos. Eh, y tuvo que aguantar ese problema físico toda su vida hasta que murió con ese problema. Y Jesús decidió no sanarlo. Así como Dios puede decidir no sanar una enfermedad nuestra. Y no es por falta de fe, simplemente es que debemos esperar que se haga la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor, como estudiamos vez pasada. Y eh, allí se cuenta eh, lo que este hombre luego comienza a hacer. Eh, y en el libro de Filipenses, capítulo 3, ahí él escribe lo que estaba viviendo luego de ese encuentro con Cristo, luego de que eh, quedara totalmente atónito ante esa visión que les encegueció los ojos, pero donde Jesús le habló y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué? Y allí él sintió el toque del maestro y se dio cuenta que estaba cometiendo un gravísimo error. Yo creo que seguramente este hombre habrá escuchado muchas veces predicar el Evangelio. Y eso fue cayendo una semillita, ¿no? Cayendo allí en su corazón. Y esa semillita fue germinando, germinando, hasta que un día Jesús le dio ese toque final y fue suficiente como para que esa semilla germinara y se diera cuenta Saulo qué tenía que hacer ahora con su vida. Y eso es lo que pasa con muchas personas. La semilla del Evangelio cae, cae. Y muchos parecieran insensibles a esa semilla, pero a veces cuando uno menos se da cuenta, la semilla germina y se produce un gran cambio en la vida de esas personas. Esa puede ser tu experiencia, puede ser la mía,
Todo depende de qué clase de terreno tengamos en el corazón. Bueno, am, bienvenido Patricio, Teresa, como siempre, Carmen, Enrique. Gracias Enrique por estar aquí. Saludos desde Río Cuarto, ahora capital nacional alterna. Bueno, esa es mi ciudad natal. Qué interesante, qué bueno. Está Nora y Daniel como siempre, Alberto, Víctor Hugo, Omar. Allí dice, Ramón está mejor, ayer le hicieron la quimioterapia, está dolorido pero mejorando gracias a Dios y a sus oraciones. Un abrazo a la distancia. Bueno, lo mismo María y Ramón, me alegro saber de que él está mejorando su salud en esta etapa difícil, pero que la está superando con la ayuda de Dios, obviamente. Por eso estamos orando tanto por él y nos alegra saber de que está mejorando. Bueno, entonces vamos a ver lo que comenta este hombre en el libro de Filipenses capítulo 3. Pero quiero recordar esto que le dice Ananías a Saulo de Tarso, San Pablo, convertido ya en San Pablo. ¿Por qué te detienes? Bautízate, levántate, bautízate y lava tus pecados. Yo creo que esa pregunta Dios nos hace también cuando hemos conocido la palabra de Dios y lo que debemos hacer para alcanzar la salvación. Y Dios puede estar quizá hoy haciéndote esa pregunta. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no haces lo que Dios te manda? Y Saulo de Tarso obedeció y fue bautizado y se unió a la iglesia de Cristo. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio. Vivir de tal manera que cuando Dios nos llama, no lo hagamos esperar, sino que le digamos, aquí estoy Señor, ¿qué más quieres que haga? ¿No? Eso es lo que hizo Pablo, a pesar de que había sido un asesino de cristianos. ¿Cuánto más puede hacer en nosotros que nunca hemos llegado a hacer semejante cosa? ¿No? Bueno, dice él allí en Filipenses capítulo 3 lo siguiente. Todo aquello que para mí era ganancia, dice San Pablo, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y aquí usa una palabra que generalmente en la mayoría de las traducciones, para suavizarla, no la han traducido exactamente como dice en el original griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. En la Reina Valera, normalmente en esa traducción como en otras, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero el original en realidad es estiércol. Y encontré una traducción que dice tal como dice en el griego. Por él, dice San Pablo, lo he perdido todo por Cristo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así, dice San Pablo, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La tenía bien clara. Pero fíjense qué interesante. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Y es fuerte la palabra, pero por otro lado es lo que San Pablo llegó a sentir en su vida. Todo lo que yo era antes, toda esa vida pecaminosa, todo eso se terminó, todo eso es basura, todo eso es estiércol. ¿Por qué? Porque lo que a mí me parecía ganancia, dice San Pablo ahora es pérdida. Y yo creo, amigos, que a veces hay ciertas cosas en nuestra vida que por amor a la palabra de Dios, por amor a Cristo, tenemos que considerarla de la misma manera, ¿no? Estiércol, no sirve. Aquello que nos separa de Dios, pues tenemos que considerarlo como San Pablo alguna vez lo consideró. Esa es la experiencia. Es decir, rechazar, dejar de lado aquello que nos mantenía separados de Dios por causa de la ignorancia. Ahora, ¿qué se pierde al andar con Cristo? Bueno, lo primero que se pierde es la ignorancia en la palabra de Dios, porque
los que empezaron a escuchar estos temas desde el mes de marzo, muchos no conocían nada de la palabra de Dios o muy poquito. Entonces ahora han estado perdiendo esa ignorancia, ¿eh? Ahora conocen, ahora saben, ahora andan en caminos diferentes porque Dios les ha ido mostrando otra cosa. Se pierde también en seguir creyendo en enseñanzas humanas que se les ha inculcado. Se pierde en creer en ciertas doctrinas que no tienen fundamento en la Biblia. Se pierde en creer que podemos cualquier cosa cuando en realidad la Biblia dice que hay ciertas cosas que no se deben comer. Se pierde en creer en 10 mandamientos que no están en la Biblia y aceptar, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios tal como Él los ha dejado revelado en el libro de Éxodo capítulo 20. O sea, perdemos todo aquello que no tenía fundamento y ganamos en el conocimiento de una verdad totalmente diferente. Se pierde también, para aquel que quiere andar en los caminos de Dios, la simpatía de los amigos, de los familiares. Quizá hasta se pueda perder más que eso, ¿no? Se puede perder hasta el trabajo por querer ser fiel a Dios y guardar su día tal como Él lo pide. Pero recordemos que en la Biblia, amigos, hermanos, todo lo que es para Dios siempre es pérdida, pero para ganar, nunca para seguir perdiendo. Lo que Saulo de Tarso perdió fue tremenda ganancia, ¿no? A tal punto que en su testimonio en algún momento él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Como diciendo, ¿qué me interesa si aún tengo que morir por causa de Dios? Si de todas maneras, como él ya lo había expresado, tengo la esperanza de ser levantado en el día final, en la resurrección, ¿no? El cristiano nunca pierde. Puede perder muchas cosas aquí en la tierra por amor a Dios, pero siempre es ganancia todo lo que Dios le da por su fidelidad. Mateo 16, 26 dice allí, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Entonces, en primer lugar, Jesús dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Es decir, lograra hacer todo lo que quiere hacer, alcanzara todas sus metas, pero perdiere su alma. ¿Por qué? Por no hacer lo que Dios manda o por no dedicarle tiempo a Él. Y luego dice, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí hay dos vidas, la vida vieja y la vida nueva. Saulo de Tarso perdió la vida vieja y que era un hombre muy importante, era un militar muy famoso en aquel tiempo y un hombre sin duda adinerado. Pero él dijo, todo aquello para mí, por amor a Cristo, lo he considerado como estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Tremenda experiencia. Y luego sigue diciendo Filipenses 3, ya vamos al versículo 12, habíamos empezado por el 3 o 4 por allí. Dice él, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí Pablo es bien claro. Dice, no es que lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, a pesar de que era un santo varón de Dios, un profeta, un pastor. Sin embargo, tenía todavía sus defectos. A tal punto que en cierto momento dijo que Jesús vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo él, ¿no? Y obviamente que lo que él vivía, vivían también sus iglesias, iglesias con defectos, con problemas morales, pecados de diferentes índoles, incluso por allí escribiéndole y regañando a una de las iglesias, Corinto, dice que había un caso allí de inmoralidad muy feo, ¿no? Relaciones entre padres e hijas, terrible. Y sin embargo era la iglesia de Cristo, era el cuerpo de Cristo, ¿no? Enfermo,
Sin embargo, Pablo nunca le dijo a esa gente, sálganse de allí, porque hay mucho pecado en esta iglesia. Al contrario, ahí los exhortaba, ahí los animaba y, y a mucha de esa cizaña que había en la iglesia se convirtió en trigo gracias a la perseverancia de este hombre de Dios que oraba por ellos, no solo los exhortaba, sino que los animaba a seguir adelante. Y él dice, yo prosigo a la meta, no soy perfecto, yo todavía tengo un trecho que andar en la vida, ah, pero aquí estoy, ¿no? Mirando hacia adelante, no hacia atrás. Y él luego dice, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. En Isaías 43:25, ahí Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y dice él, no me acordaré más de tus pecados. A veces, cuando hemos pasado la experiencia de haber confesado nuestros pecados a Dios, nos queda dando vuelta todavía en la cabeza las cosas malas que hicimos. Y pareciera como que no nos podemos perdonar a nosotros mismos. No fue el caso de San Pablo, de este asesino. Eh, ¿Tenía él motivos para tener cargos de conciencia? Imagínense, no sé qué cantidad de cristianos él mandó a matar. Hasta él mismo tuvo que haber matado con sus propias manos. Sin embargo, él dijo, yo me olvido de lo que queda atrás. Estaba totalmente seguro de que el perdón de Dios es definitivo. Y allí dice en Isaías que no me acordaré más de tus pecados. Y no quiere decir que Dios tiene mala memoria, sino que Él no tendrá en cuenta más esos pecados que nos torturaban y eso no va a afectar tampoco ya nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque Él los ha perdonado. Y entonces el cristiano nunca tiene que mirar atrás y lamentarse por lo que hizo en su vida de ignorancia, ¿no? Um, y aún habiendo sabido, ¿no? Porque hay gente que ha conocido la palabra de Dios y sin embargo ha seguido transitando en su vida de siempre, en su vida de pecado, apartado de Dios. Incluso para esas personas también hay un perdón del cual Dios no estará teniéndolo en cuenta, ¿no? Sino que no prestará ya más atención a lo que Él ha eliminado de nuestro corazón. Y olvidando lo que queda atrás, dice San Pablo. Y ¿por qué? Porque San Pablo también dijo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son todas hechas nuevas. Entonces ya el pasado no ocasiona ningún conflicto en la conciencia de aquel que realmente confía en que el perdón de Dios es total, completo. Y entonces, como dice San Pablo, yo sigo hacia adelante, prosigo a la meta. No solo se prosigue escuchando y aprendiendo lo que Dios nos enseña, tiene que haber un esfuerzo intenso. Vez pasada y él me decía, es que yo quiero hacer lo que Dios manda, pero me cuesta. Y me decía, es que yo no lo siento, yo quiero esperar a sentirlo. Y yo le dije, no esperes a sentirlo porque no lo vas a sentir nunca. Y lo que sí vas a sentir es que Dios te llama. Pero no esperes a tener un sentimiento especial de éxtasis, ¿no es cierto?, de alegría. Eso va a venir a su tiempo. Lo que Dios quiere es tu voluntad primero. Y es lo que más te va a costar. Y es lo más difícil de entregarle a Dios. Porque el diablo nos tiene atrapados. Pero Dios está queriendo liberarnos. Y en esa lucha entonces hay sentimientos encontrados. No hay un sentimiento de gozo, de alegría, hasta que no se produce la liberación total. Entonces yo le dije, no esperes a sentirlo, tienes que ponerte de rodillas, decirle, Señor, aquí te entrego mi voluntad. Y esa parte va a ser difícil, pero una vez que le entregues tu voluntad, ahí vas a sentir paz interior. Ahí entonces va a venir la alegría, va a venir ese sentimiento que tú quieres sentir al principio. Cuidado, porque estás en una batalla cuando estás entregando tu corazón a Dios. Y, y le dije, bueno, primero haz lo que Dios te dice. Dame, hijo mío, tu corazón, le dijo él a Salomón, ¿no? Y miren tus ojos por mis caminos. O sea, dame ese corazón que es duro, ese corazón de piedra. Yo lo voy a transformar en un corazón de carne, pero me lo tienes que dar. Yo sé que te va a costar. Yo sé que es difícil, porque estás acostumbrado a vivir otra clase de vida. Pero dámelo y yo voy a poner el deseo de hacer mi voluntad en ese corazón. Pues San Pablo también dijo,
que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En Filipenses 2:13, allí está. O sea, Él produce ese deseo que nosotros no tenemos. O sea, todo lo hace Dios. Y si todo lo hace, ¿cuál es nuestra parte? Simple, entregarle nuestra voluntad. Y si ni siquiera eso somos capaces de hacer, Dios dice, bueno, ya no puedo hacer más nada. En 2 Corintios 2:14, San Pablo llegó a decir, en Cristo siempre nos lleva Dios en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Es increíble que él llegue a decir estas palabras tan bonitas, ¿no? Porque estamos hablando de un asesino convertido, no estamos hablando de un hombre que venía ya eh, experimentando la vida espiritual, que nació en la iglesia y los padres lo llevaban a la iglesia. No, no, un hombre que estaba totalmente apartado de Dios. Para llegar a ser un asesino de cristianos, no podemos pensar en una persona que haya tenido instrucción en los caminos de Dios. Ahora, en Lucas 9:62, Jesús dijo algo que es muy oportuno mencionar en este caso. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás o que mira para atrás es apto para el reino de Dios. Saben, todos los días tenemos que arar el campo de nuestra vida. Es un continuo arar. Y vamos formando surcos. Y a veces los surcos nos salieron torcidos y miramos para atrás. Y Jesús dice, no mires para atrás, porque si miras para atrás, para ver lo malo que hiciste, no eres apto para el reino de los cielos. Pablo la tenía clara. Él dijo, yo prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, no miro hacia atrás. Porque si miro hacia atrás, imagínense qué clase de vida él veía atrás. Una vida espantosa, una vida de derramamiento de sangre inocente. Y entonces Pablo dijo, no, yo voy a mirar hacia adelante, porque la vida del cristiano es así, nunca tiene que detenerse a mirar, a ver cómo le salieron los surcos. Si los surcos salieron torcidos, no se preocupen, Dios se va a encargar de enderezarlos y se va a encargar de ayudarnos a que los siguientes surcos que hagamos en nuestra vida salgan más derechitos. Pero no nos lamentemos por lo que no hicimos bien en el pasado, porque Dios se va a encargar de solucionar esos defectos. Lo importante es proseguir la meta. ¿Y cuál es la meta? San Pablo lo dice en Romanos 2:7. Dice que Dios dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. Como estudiamos vez pasada, cuando analizamos el tema de qué pasa cuando una persona muere, y hemos visto claramente que la persona pues no es inmortal, muere y va al sueño de la muerte. Y aquí San Pablo dice que los que estamos vivos buscamos inmortalidad. Romanos 2:7, buscamos, no es que la tenemos, la buscamos. ¿Cuándo la vamos a obtener? Cuando Jesús regrese. Ahora, yo me quedo a pensar en esto, ¿qué es lo que más buscamos en la vida? Bueno, cuando no conocemos a Dios, estamos inmersos más bien en las cosas materiales, carnales, y pocas veces dedicamos tiempo a Dios. Cuando las cosas van mal, ahí sí, la tendencia del ser humano es rapidito buscar a Dios, ¿no? El matafuegos, cuando viene el incendio de algún problema. Pero el cristiano que ha aprendido a andar en los caminos de Dios, lo busca no solamente en las malas, sino en las buenas. Y entonces deja aquellas cosas que no son buenas para su crecimiento espiritual. Y aquellas cosas que perseguíamos con tanto afán, quizá ahora ya no nos preocupan tanto. Si no hemos llegado a ser buenos profesionales o no hemos llegado a tener la oportunidad de estudiar, pues bueno, ya pasó. ¿Saben? Hay cristianos que sin haber tenido el privilegio de estudiar, porque quizás se crió en un ambiente de mucha pobreza, donde tenía que trabajar desde niño, como ha pasado con tantos, y no han tenido esa bendición de poder formarse. No se tiene que preocupar, porque los apóstoles no tenían estudio, y sin embargo revolucionaron el mundo de aquel entonces. Fueron la primera iglesia. Y yo he escuchado a predicadores que no han tenido estudio y pareciera que uno está escuchando a teólogos.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que educa, es la que hace lo que el ser humano no puede hacer. Aquel que estudia la palabra de Dios es una persona sabia, en todo sentido. Por eso no nos tenemos que preocupar si en el pasado no logramos la meta de llegar a pasar por una educación como la que queríamos tener, ¿no? Ah, alguien dijo una vez, bueno, en realidad eh, me gustaría andar en los caminos de Dios, me gustaría conocer la palabra de Dios, pero soy joven, tengo que pensar en estudiar, en formarme, además tengo que dedicar tiempo al deporte, ah, estoy formando parte de un equipo de fútbol, ah, por lo tanto termino de estudiar, me meto en el deporte, los fines de semana me tengo que divertir, así que no hay tiempo por ahora, decía aquel joven. Pero cuando yo me case, pues ahí yo voy a tener tiempo para leer la palabra de Dios y, bueno, finalmente hacer lo que Él me pide. Pasó el tiempo, conoció una linda chica, se casó, formó familia, pero los compromisos que eso trae a su vida, pues lo mantenían un poco atado al tiempo. Tenía que trabajar bastante para mantener a su familia, para cubrir sus gastos, sus diferentes eh, tipos de inversiones que tenía que hacer, como comprar un vehículo, pagar el alquiler de una casa. Entonces todo eso le quitaba tiempo. ¿Para qué? Para Dios. Llegaba el fin de semana y alguien le dijo, bueno, ahora ya estás casado, ¿por qué no le dedicas tiempo a Dios? Ya la locura de la juventud ya pasó. Y sí, pero es que tengo que darle prioridad a mi familia. Bueno, pero ¿y el fin de semana? Bueno, pero el fin de semana trabajo tanto durante la semana que necesito descansar, así que salgo con mi familia por ahí y termino cansado el domingo y al otro día tengo que volver a trabajar. Así que dijo aquel hombre, ya adulto, eh, voy a dedicarle tiempo a Dios cuando me jubile. Ahí sí que va a haber tiempo para Dios. Yo creo que Dios me va a esperar, Él tiene paciencia. Bueno, pasó el tiempo, se jubiló, pero para matar el tiempo, él se fue a un club, se hizo socio de ese club y, y- y en ese club eh, empezó a meterse en diferentes actividades y esas actividades obviamente le consumían bastante tiempo, a tal punto que con los efectos ya de los años el hombre terminaba muy cansado, volvía a su casa y pues lo único que quería era dormir. No había tiempo para Dios tampoco. Y alguien le dijo, bueno, ahora usted es una persona jubilada, ya pasó aquella vida en que estaba muy ah, atareada por atender a su familia, sus hijos están grandes, se casaron, ahora usted está solito con su esposa. Y él dijo, ya voy a acomodar mi vida para dedicarle un tiempito a Dios, pero la muerte lo sorprendió, la muerte lo sorprendió. Nunca aquella persona le dedicó tiempo a Dios porque estaba demasiado ocupado. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál era la prioridad que tenía San Pablo? Él decía, yo he considerado todas las cosas viejas, las cosas que pasaron como basura, como estiércol. Yo quiero ganar a Cristo, yo prosigo hacia la meta. Y él la tenía bien clara, que la meta era alcanzar el reino de los cielos. La meta era agradar a Dios, hacer la obra que Dios le había encomendado y finalmente recibir la recompensa que era la corona de la vida eterna. Pero él tenía un buen orden de prioridades. No sé si nosotros la tenemos hoy como la tuvo él. ¿Qué cosas son importantes para nosotros? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿Tenemos tiempo para Dios? ¿O será que solamente hay tiempo cuando las cosas van mal? Yo quiero mostrarles algo que puede ayudar a comprender un poquito más este tema. Tengo aquí en mi mano una soga y en un extremo eh, la he pintado de color rojo y todo lo demás es una soga que podríamos decir interminable, no tiene fin. ¿Qué ilustra esto? Esta partecita roja ilustra
el breve momento de la historia que estamos viviendo nosotros. Supongamos que esto es nada más. En comparación a la eternidad, todo lo demás es eternidad. Todo esto es lo que simboliza la eternidad. Sin fin, no termina nunca, no termina nunca. Se hizo un paréntesis en la historia por causa del pecado, y este es el paréntesis, ese pedacito de la historia. Aquí, en este pedacito de la historia, que ya lleva 6.000 años más o menos, están todos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos, está todo aquí. Nuestras familias, nuestros hábitos, nuestros pasatiempos. Pero aquí también, en esta parte roja, que simboliza la sangre de Cristo, gracias a la cual vivimos este pedacito de la historia, aquí también hay una parte que le corresponde a Dios. Y si nosotros tomamos buenas decisiones, le pedimos a Dios que nos ayude a andar en sus caminos, a obedecer sus mandamientos, a hacer lo que Él nos pide en su palabra, pues habremos tomado la decisión más importante en este pedacito de la historia. Tan chiquitito en comparación a la eternidad sin fin, sin fin, sin fin. San Pablo la tenía bien claro, amigos. Este asesino de cristianos, él entendió que ahora le iba a tocar vivir de una manera diferente en este pedacito de la historia. Y él dijo, yo prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante, me olvido de lo que queda atrás, aquí en este pedacito de la historia. Yo estoy parado, decía Pablo, y yo tengo por delante la vida eterna. ¿Qué importa si me matan? Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los cristianos también sabemos que la muerte es tan solo un accidente. Ahora, las decisiones que tomamos aquí repercutirán aquí. Si aquí yo le entrego mi corazón a Dios y le digo, Señor, ayúdame a andar en tus caminos, dame un nuevo corazón, entonces todo esto será mío, por la eternidad, por la eternidad. Tan solo por haber sido sabio en tomar una decisión importante, sabia por cierto, en este pedacito de la historia que vivimos todos. Por eso Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo en este pedacito chiquitito de la historia y perdiere su alma por la eternidad? Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en esta parte de la vida? En este pequeño paréntesis que se produjo por causa del pecado. Qué triste será que porque ha habido tantos o habrá tantos que no han tomado buenas decisiones aquí, se perderán todo esto para siempre. ¿No les parece que es buen negocio tomar buenas decisiones aquí? Así es la historia, mis queridos amigos. Y así como Saulo de Tarso, hubo tantos otros hombres que supieron tomar decisiones correctas, que se dieron cuenta que lo que vivimos aquí, esta corta, este corto espacio de la historia, 60, 70, 80 años, no sé, es tan trascendental porque de acuerdo a las decisiones que tomemos, así será nuestro destino futuro. San Pablo dice, prosigo a la meta. No es que ya la haya alcanzado, dijo él. No es que yo ya sea perfecto. No, todavía tengo errores. De todos los pecadores soy el primero, llegó a decir el San Pablo, el profeta, el pastor de iglesias. Yo soy el primero. Pero él dijo, yo no me voy a quedar ahí lamentándome por mis errores. Yo prosigo a la meta porque yo tengo allá adelante un premio que no me debo perder. Por eso les animo, amigos, a que juntos tomemos buenas decisiones. Porque es de esas decisiones depende nuestro futuro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con eso de las pepitas de oro? El secreto de las pepitas de oro. Bueno, aquí va. Se cuenta que
en Roma había eh, carreras, ¿no? La gente participaba en campeonatos de carreras. Entre esas personas, cierta vez hubo una joven que era la campeona de esas carreras. Nadie le podía ganar. Entonces otra joven un día dijo, no es posible que sea siempre ella la ganadora, que ella se lleve el premio y nadie pueda superarla. Y esta joven dijo, yo voy a hacer algo para que esta joven en la siguiente carrera donde yo voy a correr con ella, pierda. Entonces tomó una bolsita, la llenó de pepitas de oro y se presentó en la carrera. Salió la campeona, como siempre, allá adelante, nadie la podía alcanzar, y esta joven de repente hizo un esfuerzo para tratar de alcanzarla, y saca de su bolsita y le tira una pepita de oro a la campeona, para distraerla. La campeona miró la pepita de oro, vio su brillo, quedó impactada, frenó la carrera, se agachó, levantó la pepita de oro, eh, y salió disparando otra vez y la pasó a la otra joven, nuevamente, porque tenía una fortaleza física, una preparación tal, que ni siquiera una pequeña demora en esa carrera podía hacerla que ella perdiera su ritmo de velocidad. Siguió corriendo entonces esta joven, aquella que le quería ganar, hizo un esfuerzo, volvió a alcanzar a la campeona y le tira otra pepita de oro. La campeona vuelve a mirar otra pepita de oro, se detuvo allí para levantarla, eh, la guardó y tomó velocidad otra vez, pasó a aquella joven y aquella joven dijo, no hay forma en que yo pueda ganarle a esta campeona. Y poco antes de llegar a la meta, aquella joven que quería ganarle decidió tirarle todas las pepitas de oro allí al lado de la que iba corriendo, porque ella hacía un esfuerzo para alcanzarla, le tiró las pepitas de oro y ella se quedó atrás de nuevo. Y entonces la campeona miró todas las pepitas de oro y entonces empezó a juntar una por una y las fue guardando. Y eso significó para ella la derrota, porque aquella otra joven que no le podía ganar salió primero y ganó la carrera. ¿Saben? En nuestra vida, amigos y hermanos, el diablo nos pone muchas pepitas de oro, nos tira pepitas de oro para que en esa carrera cristiana en algún momento nos distraigamos y en lugar de estar mirando la, la recompensa que tenemos por delante, miremos a la pepita de oro. Yo no sé, puede ser un vicio, puede ser el materialismo, puede ser la falta de fe, puede ser, no sé, cada uno sabe cuál es la pepita de oro que lo está distrayendo en la carrera de la vida. San Pablo dijo, prosigo hacia la meta, prosigo. Como diciendo, yo no miro ni para atrás, ni para adelante, ni para el costado. ¿Por qué? Pues yo tengo la vista fija allá en el cielo, en la eternidad. Pero tengamos cuidado con las pepitas de oro que tira el diablo. Cuidado porque quizá una no nos distraiga tanto, dos tampoco, y volvamos a encaminarnos en esa carrera, pero por ahí el diablo puede tirar unas cuantas pepitas de oro. ¿Eh? Yo no sé qué puede ser, pero lo cierto es que es muy astuto y va a tratar de apelar a alguna de nuestras debilidades. Y allí, cuando estemos tentados con esas pepitas, ¿no? De repente perdemos la mirada de lo más importante y perdemos la carrera como aquella campeona. Así que recordemos esta experiencia de San Pablo. Miremos siempre hacia la meta. Nuestra meta es la salvación. Y en ese pedacito de la historia que nos toca vivir, tomemos las mejores decisiones. Miren, yo pregunté vez pasada a un grupo de personas que están recibiendo estudios. Les dije, ¿cuál es la diferencia en que yo esté aquí enseñándoles la Biblia y que Jesús estuviese aquí en lugar mío?
¿Ustedes creen que lo que él les enseñaría sería diferente a lo que yo les enseño? Y le dije, no me contesten, piensen bien. Y les volví a repetir, yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿enseñaría diferente o enseñaría lo mismo? Todo el grupo dijo, no, Jesús estaría enseñando lo mismo. Y entonces cité un versículo que me gustaría que ustedes no se lo olviden y que está en Lucas 10:16. Jesús dijo, el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, es decir, al Padre. Y con ese versículo ellos entendieron que su respuesta había sido correcta. Así que cada vez que estamos estudiando la Biblia, amigos y hermanos, es como si Jesús estuviese al lado nuestro. Es lo mismo, porque lo que estamos transmitiendo desde aquí es lo que Él ha dejado escrito, no lo que a mí me parece o lo que me inculcaron a mí, sino lo que Dios me ha enseñado. Por lo tanto, eso es lo que nos va a motivar a seguir hacia adelante y dejando, como dijo San Pablo, todo lo que queda allá atrás. Ya no estar mirando lo que perdimos, lo que hicimos mal, sino dándole para adelante porque el premio es tan grande que no vale la pena perdérselo bajo ningún aspecto, ¿no les parece? Bueno, entonces este es el secreto de las pepitas de oro. Recuerden, el diablo siempre anda buscando distraernos con sus pepitas. No le hagamos caso, mantengamos nuestra vista siempre en Cristo y entonces nada ni nadie nos va a distraer en la carrera que tenemos todos los días que llevar a cabo y que es la carrera cristiana. Saulo de Tarso, llamado Pablo luego, vivió esa hermosa experiencia de conversión, murió como un mártir cristiano, pero la tuvo clara hasta el día de su muerte. ¿Qué es lo que tenía en claro él? Su meta. Cuando Jesús venga, San Pablo será levantado con tantos millones de fieles cristianos que aprendieron a correr la carrera cristiana tomando buenas decisiones y no perdiendo de vista la meta, que es la que ustedes y yo tenemos por delante y que es la vida eterna. Bueno, que Dios me los bendiga mucho. Espero que esta historia nos ayude a tomar en serio cada cosa que aprendemos de la palabra de Dios en este momento final de la historia de la humanidad. Vamos a saludar a algunos más que han entrado después. Raquel Medina, ella dice, bendiciones siempre de la mano de Dios, qué bueno. Mabel Maite, con un amén allí, una así sea. Modesta, ¿quién más está aquí? Bueno, espero que si ha habido algún pedido de oración, lo hayan dado a conocer. Aquí Miriam me alcanza los pedidos que ella ha escrito y vamos a orar por estas necesidades y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a vivir la experiencia de ese gran hombre, San Pablo, ¿no? Seguir hacia adelante, prosiguiendo cada día con fe en nuestra lucha cristiana para que nunca nada ni nadie nos aparte de la fidelidad a Dios. Vamos entonces a orar por estas necesidades y también por lo que hemos meditado en esta noche. Querido Señor, te agradecemos por este hermoso testimonio que hemos leído en tu palabra, por la experiencia de este gran hombre que nos ha dejado tantas enseñanzas maravillosas en tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de que este hombre era un enemigo acérrimo de los cristianos, sin embargo un día decidió entregar su corazón a ti y vivió esta hermosa experiencia de conversión. Que esa sea también nuestra experiencia, que podamos con él aprender a dejar aquello que no nos sirve, que nos estorba en nuestra carrera cristiana y tomar buenas decisiones. Te pedimos, Señor, que
Tú bendigas a Casia, esta joven que ha sido operada hace no muchos días, Oscar también, que ha sido operado, les ayudes en su recuperación, por Orlando para que se recupere de las cirugías que él tuvo, por 4 personas de edad de nuestras iglesias que han sido afectados por el COVID. Sabemos que se están recuperando, rogamos que les ayudes para que pronto estén totalmente bien. Víctor Hugo está pidiendo por su ciudad, por Santiago del Estero, por la protección a todas esas personas que viven allí en esa querida ciudad donde estuvimos algunos años trabajando. Rogamos, Señor, que cuides de todas esas personas de esta enfermedad. Te ruego también por Ramón. Te damos gracias porque él está mejorando. Ayúdalo para que esa mejoría continúe y podamos ver en él la sanidad total. Si hay algún otro pedido que ha quedado en nuestros corazones, pedimos que los atiendas conforme a tu voluntad. Gracias por estar con nosotros, gracias por lo que nos estás enseñando. Ayúdanos a vivir en carne propia cada una de tus lindas enseñanzas. Bendice a todos los presentes, a sus seres amados también. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias una vez más por estar aquí. Nos veremos el viernes si Dios quiere. Cuídense mucho, coman sano, traten de buscar aquellas cosas que ayudan a que nuestro cuerpo esté con suficiente energía, vitaminas y demás para estar inmunes a esta enfermedad que todavía sigue causando estragos. Aquí el frío ha llegado y se ha agravado un poco más la cosa. Sé que allá en Argentina, Uruguay, bueno, los países que están Centroamérica para abajo y aún México, ¿no? Todavía hace calor ahí en muchos lugares, pues no está causando tantos problemas. Sin embargo, asimismo, allí está el COVID, pero en los lugares donde el frío está viniendo está más grave la situación, así que tenemos que cuidarnos mucho, especialmente los que vivimos en esta parte del mundo. Que Dios nos ayude, nos cuide, para que podamos vivir libres de esta pandemia. Les mando un abrazo, que Dios me los bendiga, nos vemos el viernes si así Dios lo permite. Que la paz de Cristo esté en sus corazones. Chao.